En cada momento histórico convivimos diferentes generaciones. Hay una generación madura que desplaza a otra anciana, ocupando el espacio central o el poder económico y político, pero también el cultural como formadores de opinión, etc. Cada generación se ha formado en distinta situación. Decimos que tiene un paisaje de formación diferente que le lleva a sentir el mundo y a comportarse en él de una forma que le es propia. Cuando la generación joven se va instalando en la sociedad y desplaza a la madura en los puestos de influencia, comienza a tratar de plasmar en el mundo el paisaje en que se formó, con sus ideas, gustos, valores, etc. Pero el mundo en que esa generación se formó ya no existe, solo existe en su memoria, por lo que trata de imponer un paisaje pasado inexistente en un mundo nuevo que existe y se mueve. La generación en el poder tiende a valorar los cambios actuales como insignificantes o como desvíos y se convierte inmediatamente en retardataria, especialmente en épocas de mucho cambio como es la que nos toca vivir hoy. Como el cambio se da cada vez más rápido, los jóvenes de hoy experimentarán una distancia con los jóvenes de mañana aún mayor de lo que sus padres respecto a ellos. Avisados quedáis. Se produce un desfasaje entre generaciones y entre diferentes sociedades también. La aceleración histórica se hace sentir especialmente en las grandes ciudades, producida en buena parte por la tecnología, por el veloz y constante intercambio de información. Muchas metrópolis se van convirtiendo en ciudades del mundo que acogen a gente de muy diversa procedencia, y a la vez sus habitantes viajan a otros lugares con frecuencia. Este intercambio cultural intenso también produce cambios y contribuye a que la historia se acelere. Sin embargo, en el campo, las cosas van más despacio. Las culturas rurales son más como siempre, más tradicionales. Esto vale para las de nuestro país y también para las personas que vienen de otros países. Tal vez muchos de los choques de sensibilidad, de valores, normas y creencias que se dan en nuestro tiempo se puedan comprender mejor desde el distanciamiento entre paisajes que produce la aceleración histórica que solo porque se trata de diferentes culturas. Las diferencias pueden venir porque se vive en distintos momentos, al haber tenido desigual acceso a la información, la tecnología y en general a todas las novedades. Hemos tomado de hilo estas ideas del paisaje de formación y de las generaciones, pero ahora queremos aprovechar para recomendaros un libro que más bien se trata de un manual de trabajo sobre sí mismo. Estamos hablando de Autoliberación, una recopilación de Luis Alberto Amann a partir de las investigaciones realizadas por diversos grupos en los primeros tiempos del movimiento humanista. Debajo del vídeo os dejamos enlaces de bibliografía para los que queráis saber más. Pues bien, Autoliberación es un sistema de prácticas de diferentes tipos y grados, con algunas explicaciones que ayudan a comprender los temas que se trabajan. Tiene un epílogo dedicado al tema del paisaje de formación y nos vamos a dejar guiar por sus explicaciones de aquí en adelante. Este epílogo propone estudiar cómo se formó uno mismo con relación a la sociedad en que vivía en una época dada. Desde esta óptica, los problemas personales se pueden ver como problemas sociales que cada uno vive personalmente. Lo que uno ha vivido, incluso lo más íntimo, corresponde a lo que vivió una generación entera. O sea, que tú has sido contestataria, individualista, especial, desadaptada o incomprendida como millones y millones de tus coetáneos. Se propone hacer un recorrido por nuestra infancia y primera juventud. Entonces, las calles, las casas, los coches, en general muchos de los objetos que nos rodean eran diferentes. Pero además de los objetos tangibles, también eran diferentes los llamados intangibles. Los valores, las formas de relación entre niveles o jerarquías, la amistad, el sexo. Se puede ir haciendo un repaso para captar la sensibilidad de la época en que nos formamos. Tal vez apoyándonos en las modas, la música, la ropa, los famosos, las estrellas del cine, los héroes, etc. Después se trata de comprender cómo la influencia de las miradas de las personas cercanas nos han moldeado. Sus miradas valoraban unas conductas y censuraban otras. Unas cosas eran bien vistas y otras mal vistas. Como son miradas de personas importantes para nosotros,
su influencia es fuerte y puede hacernos cambiar nuestro comportamiento más allá de nuestra voluntad, por ejemplo, inhibiéndonos o llevándonos a comportamientos de forma absurda. También nos sentíamos expuestos a una mirada institucional e incluso a la mirada de un Dios o de nuestra propia conciencia moral que influían sobre nuestro comportamiento. Por otro lado, nosotros mirábamos al mundo con diferentes posibles actitudes. Por ejemplo, unos quieren parecerse a sus padres y otros todo lo contrario. Entonces, se trata de ver si ante los valores de la época confrontamos, los aceptamos o no hicimos ni lo uno ni lo otro y nos replegamos sobre nosotros mismos. Se propone describir sin juzgar ni a uno mismo ni a nadie, simplemente ver lo que pasó e intentar comprenderlo. Todo este trabajo al final nos sirve para comprobar que arrastramos una forma de ver el mundo y de comportarnos que ahora puede provocar varios problemas. Un problema es que nuestros sueños, aspiraciones y proyectos que un día concebimos difícilmente se puedan cumplir hoy, porque el mundo ha cambiado del todo. Así, muchas veces nos sentimos extrañados o expulsados de la misma sociedad que hemos contribuido a crear. Por ejemplo, puede ocurrir que la frustración de nuestros ensueños y aspiraciones nos lleve a buscar culpables donde no los hay. Otro problema es que nuestros roles o formas de relacionarnos no resulten eficaces o incluso puedan llegar a ser conflictivos. Nuestra sensibilidad nos puede llevar compulsivamente a comportarnos como no querríamos comportarnos. Una vez que hemos comprendido cuál ha sido nuestro paisaje de formación y cómo arrastramos desde allí nuestra sensibilidad, nuestra manera de ver o valorar las cosas y nuestro comportamiento, estamos en condiciones de comprender la raíz de nuestras dificultades de adaptación al momento actual, si las hay, que seguramente sí. Ser consciente de ello ya cambia las cosas. Somos menos esclavos cuando comprendemos lo que nos pasa, pero además, este trabajo que propone autoliberación en su epílogo te pone en la tesitura de cambiar del todo tu situación frente al mundo. Las diferencias entre seres humanos respecto a creencias y valoraciones se pueden superar yendo a la intención que trasciende el objeto. Aunque nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras costumbres y nuestros mitos son diferentes, podemos encontrarnos a personas que quieren prosperar, aunque sea de otra forma, cuidar de los suyos, aunque sean familias y comunidades diferentes. Y podemos sentir lo sagrado latiendo en otros, independientemente de cuál sea su Dios. Nuestro paisaje de formación lo tenemos grabado en lo más hondo de nuestro ser. Y si aspiramos a transformaciones profundas, comienza un largo trabajo de sustituir el paisaje que hemos heredado mecánicamente por otro concebido conscientemente, impulsado por nuestros genuinos propósitos. Desde este grado de transformación es desde donde podemos hablar con pleno sentido de la liberación de nuestros condicionamientos. A Jacob Nazaretian, la megahistoria trata de comprender la historia cósmica, terrestre, biológica y humana integradas en un mismo proceso evolutivo, en el que se dan etapas entre crisis profundas que se resuelven con un nuevo salto evolutivo hacia una mayor complejidad. Alexander Panov quiso concretar este proceso en números, consignando la fecha de cada salto o transición de fase, y tratando de encontrar una relación matemática entre ellos. Así, encontró que cada nueva etapa era más corta que la anterior, en una proporción constante. Es decir, toda la evolución se puede abstraer en una misma línea con un ritmo común que se va acelerando de forma constante. Esto demostraría que se trata de un proceso con un ritmo interno propio, un proceso automodelado, que no está definido por accidentes externos. Desde este punto de vista, sucesos catastróficos, asteroides y crisis climáticas no determinan un proceso que se amolda de forma precisa a una curva definible matemáticamente.
Por ejemplo, un salto evolutivo se daría cuando aparece la vida en el planeta hace unos 3.800 millones de años. Hasta que se da el siguiente salto evolutivo de los organismos eucariotas pasan 2.300 millones de años. De aquí a la explosión cámbrica, en la que aparecen los vertebrados, han pasado 900 millones de años. Y así, sucesivamente, cada cambio importante se produce en cada vez menos tiempo. Si seguimos el hilo del aumento de la complejidad, la evolución biológica se continúa en la historia humana, y en nuestra historia se mantiene el ritmo de aceleración. Desde que aparecen los primeros homínidos hasta la revolución paleolítica, pasan más de 2 millones de años. Y de revolución en revolución se van acelerando las cosas hasta nuestros tiempos, en los que la revolución industrial de mediados del siglo XIX es seguida de la revolución informática en apenas 100 años, y la aceleración sigue y sigue. Panov define una fórmula que dibuja una curva parabólica que en este siglo se convertiría en una vertical. Esto quiere decir que se produciría una singularidad, un suceso nuevo sin ningún precedente anterior. Como la curva recoge toda la evolución geológica, biológica y humana, esta singularidad tendría una trascendencia cósmica. Panov y Nazaretian encontraron que otros científicos habían llegado a conclusiones parecidas por caminos algo diferentes. Se trata de Graham Snooks y Ray Kurzweil. Snooks es un teórico de sistemas australiano que ha desarrollado una teoría sobre el desarrollo de los seres vivos. Para él, los seres vivos desarrollan diferentes estrategias para sobrevivir y prosperar. Cada cierto tiempo se produce una crisis y es necesario cambiar de estrategia para seguir adelante, lo que en la naturaleza se produce por medio de un cambio genético. Sin embargo, en la historia humana, los cambios no vienen determinados por la lenta evolución genética, sino que se trata de cambios tecnológicos, culturales y de organización social que se van acelerando de manera que cada nueva etapa dura un tercio de la anterior. Esta estimación se aproxima a la de Panov, y de hecho este gráfico que hemos mostrado varias veces se denomina vertical de Snooks-Panov. Si se dibuja desde el inicio de la vida hasta el momento actual, el problema es que la mayoría de los cambios se agrupan en una vertical, y para poder apreciar la diferencia entre estas etapas se representa una segunda gráfica solo con la historia humana. Otra manera de representarlo es en una gráfica logarítmica, en el que los cambios de etapa se ordenan a lo largo de una línea diagonal y se pueden apreciar mejor. El estadounidense Raymond Kurzweil es un especialista en computación e inteligencia artificial. Este señor también observa un aumento acelerado de la complejidad y lo aplica al campo de la computación. Muchos de vosotros conoceréis la llamada ley de Moore, que dice que la cantidad de transistores que contiene un microchip se duplica cada 2 años. Es una tendencia que se da en muchos aspectos de ordenadores y otros dispositivos como los móviles, que aumentan sus prestaciones en menos volumen, peso y precio, llegando a duplicarse cada año. Al prolongar esta tendencia en el tiempo, Kurzweil pronostica que el crecimiento de la inteligencia artificial transformará nuestras vidas en todos los aspectos de una manera absolutamente radical. Por ejemplo, se logrará vencer la enfermedad y la muerte, y eso lo llegaremos a ver la mayoría de nosotros. Pronostica que en la década que termina en 2030, la inteligencia artificial será tan capaz como la humana. Pero para Kurzweil, la verdadera singularidad se producirá a mediados de nuestro siglo, cuando las propias máquinas hagan ellas solas el diseño de su próxima generación. Las máquinas crearán máquinas mucho mejores y capaces, y se dará un círculo de realimentación que hará crecer la inteligencia de forma explosiva. Al conectarse nuestra inteligencia de base biológica con la artificial por medio de conexiones como implantes, nuestra propia capacidad se multiplicará de forma extrema. Para Kurzweil, en el futuro, la inteligencia humana no se diferenciará de la artificial, y el mundo real no se diferenciará del virtual. Entre los autores que defienden la idea de la singularidad hay diferencias. En muchas ocasiones,
las fechas de los cambios de etapa no se conocen con precisión. Por otra parte, la curva cambia según su formulación y según la estimación que se haga de la velocidad de los cambios, y todo esto afecta al pronóstico de la fecha de la singularidad. José Díaz Fachat es un pensador asturiano que se ha tomado el trabajo de reunir y comparar cuantas previsiones de la singularidad ha logrado encontrar. En esta tabla están las proyecciones de 11 investigadores diferentes que se mueven en una franja de 200 años. La singularidad es, por definición, algo de consecuencias imprevisibles, pero los diferentes autores apuntan a distinto tipo de cambios. Ya vimos cómo Kurzweil se centraba en las consecuencias de la explosión de inteligencia artificial. Panov y Nazaretian tratan el fenómeno desde el punto de vista del balance tecno-humanitario, que ya tratamos en otro vídeo de nuestro canal. La singularidad puede resolverse evolutivamente, como en la expansión del ser humano hacia el cosmos. Puede tomar un camino descendente, hasta la extinción de la vida en el planeta, o bien podría tomar un tercer camino conservador, sin destrucción, pero también sin progreso. Ya que la evolución y la historia humana también vienen acompañadas de cambios importantes, de una evolución del psiquismo y de la interioridad de las personas, hay también quienes ven en la singularidad el momento en que se dé un salto de conciencia, un cambio radical del ser humano en un sentido espiritual. A estas alturas, a muchos de vosotros os parecerá que estas predicciones escapan al sentido común. Kurzweil dice que normalmente solemos hacer proyecciones lineales al prever el futuro, apoyándonos en una especie de sentido común intuitivo. Entonces no tenemos en cuenta que los procesos evolutivos se mueven en una curva exponencial, que al principio apenas se distingue de un crecimiento lineal, pero al pasar la rodilla de la curva crecen de manera explosiva. Nazaretian dice que las proyecciones lineales siempre suelen ser pesimistas y se olvidan de que la evolución se ha hecho a golpe de grandes creaciones, cosas nuevas que aparecen cuando las crisis amenazan la supervivencia de un sistema. La vida viola las leyes de la física y la conciencia rebasa las leyes biológicas. Cuando los cazadores-recolectores del Paleolítico llegaron al límite de los recursos, apareció la agricultura y la ganadería. Cabe preguntarse si un medieval con sentido común habría podido prever hasta dónde hemos llegado ahora. Pero no podemos terminar con este tema sin contaros lo que dicen los críticos de la singularidad. Theodore Moudis trata de medir la velocidad y tendencia del cambio en el pasado. Para ello toma 13 fuentes de datos, como la Enciclopedia Británica o las cronologías de Carl Sagan. Hace un trabajo para reunir coherentemente estos datos en una gráfica. Constata la aceleración de la evolución y la historia, y llega a una línea parecida a la que hemos visto anteriormente. Sin embargo, él hace una proyección diferente. Dice que actualmente las cosas cambian tan deprisa que tenemos dificultades para adaptarnos eficazmente, y que no cabe más aceleración, porque llegaríamos a situaciones absurdas de un cambio de paradigma cada año o menos. Pero en vez de interpretar que la aceleración extrema va a desembocar en una singularidad, dice que cuando esto ha ocurrido antes en la naturaleza y en la historia, se produce una deceleración que de hecho ya está ocurriendo. Moudis estima que la máxima aceleración ya se dio en 1990 y que desde este punto de inflexión los cambios se van haciendo cada vez más lentos. Para Moudis, la generación de los boomers, que es la suya propia, es la generación de la historia que más cambios va a haber en su vida. En la misma línea, el antropólogo ruso Andrei Korotayev estima que ya se está produciendo deceleración desde hace tiempo, como se puede observar en la curva del aumento de la población o del aumento del Producto Interior Bruto global, que en ambos casos se está suavizando. Entonces, encontramos algunas ideas comunes entre los autores que se han acercado a este tema. Una es que la evolución y el tiempo histórico se aceleran. Otra, que el ritmo creciente de cambios evolutivos en la naturaleza se continúa en la historia humana, como un mismo proceso, y que ahora la velocidad del cambio es extrema y que no puede aumentar indefinidamente. Según Panov y Nazaretian, evitaremos el desastre y podremos dar un paso adelante
si el avance tecnológico se compensa con la superación de la violencia, de la destrucción del medio ambiente y de las cosas que nos ponen a unos contra otros, alejándonos de la búsqueda del bien común. Nos gusta esta manera de ver las cosas porque, en definitiva, pone nuestro destino en nuestras manos. La aceleración histórica barre con todo y a muchos de nosotros nos produce debilidad y desorientación. Pero tal vez en los momentos oscuros es cuando nuestras elecciones y actos tienen la mayor capacidad de influir en el curso de los acontecimientos. Nosotros no conocemos el futuro, pero sí creemos que un mundo nuevo ya está naciendo. Ojalá este momento único en la historia, en el que se concentran las revoluciones, nos impulse a cambiar a todos para convertirnos en mejores personas.